Buenas noches, señores, bienvenidos acá a la plataforma de Cuba Alerts. Acá les traigo un videíto, señores, que por cierto salió acá en la prensa canadiense, en una de las prensas que más cobertura tiene, que más renombre tiene, que es Global News. Y es precisamente de un canadiense que se encuentra en estos momentos varado en Cuba. Y bueno, ya veremos las vicisitudes que le está pasando, pero una de las cosas que le dicen a las personas es que no vayan a Cuba, También están las opiniones de otras personas. Y bueno, él está tomando imágenes incluso de Cuba en estos momentos, de lo que está sucediendo en su hotel y cómo se le va la luz y demás y demás. También existen otras opiniones de otras personas que, bueno, yo necesariamente no estoy de acuerdo con ellas, pero bueno, les voy a poner el video que, por cierto, le puse subtítulos para que ustedes lo puedan entender. Escuchemos a este señor. Swath of Cuba, powerless in the sweltering heat, plunged into days of darkness. No electricity means cooking on open campfires in the streets, appliances no longer running, food going to ruin. There's no running water either, forcing schools and some workplaces to close. Mountains of garbage and rats. The Cuban people here are suffering. It's so sad to see. It's hard to believe. Some Canadians on vacation there are desperate to come home. I have 100 people here in the resort wanting to leave. I have their names. I have everything. That I asked them, oh, there we go. The power's out again. Former Calgarian Jonathan Renko has family in Cuba and visits often, but says he's never seen anything like this before. He said food is scarce, staff are exhausted, yet tourists are still arriving on buses. They couldn't activate the cards to check these poor people in. So you had 300-400 people in the lobby, all freaking out, yelling, fights going on. I'm like, oh my God, get me out of here, please. The island-wide power outage happening at the same time as Hurricane Oscar slammed into the country. It's also facing a severe economic crisis with widespread shortages on everything from medicine to fuel. The scale of this particular outage is certainly unprecedented. They've primarily relied on fuel from Venezuela. But in the last several years, of course, Venezuela has also been in a humanitarian crisis. Some say it's time the United States lifted its trade embargo on the country. The blockade is the main problem. If they let Cubans do their thing, you are not going to change the system there. While Cuba depends heavily on tourism, Jonathan Renko says now is not the time to come. And please tell Canadians to stay away until the country, reestablishes itself. He found a flight out. O sea, señores, toda una odisea lo que han pasado los turistas, sobre todo el turismo canadiense, señores, que ustedes saben que es muy importante para el régimen. Es uno de los, podemos decir, de los países que más lleva turismo a Cuba y del cual, se refuerza ese sector turístico del país. Y bueno, lo que están saliendo, no solamente en este caso, señores, muchísimos casos, muchísimos turistas canadienses regresan de Cuba con historias, parecidas, no solamente de los apagones, pero falta de higiene, el servicio culinario y demás, y todo esto se va sumando. Acá en Canadá, por cierto, pusieron una warning, es como decir, una advertencia de que no viajarán a Cuba, por lo menos durante el tiempo en el que estamos, ¿no? Muchos dicen que incluso durante un mes que no viajen a Cuba. Definitivamente, es algo que le afecta muchísimo a los bolsillos del régimen en este momento. Por ahí los dejo. Si les parece interesante el video, les pido que compartan. También síganos en nuestra página para más noticias y hasta la próxima.